¿Cómo entender desde tu perspectiva precisamente a un presidente que lanza eso? Ha habido todo tipo de críticas y de discusiones respecto a qué significa que alguien diga dejaré un testamento político y las ideas que puedan surgir. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en primer lugar, querida Carmen, y saludos a Fernando, pues lo veo como lo que es, un acto de comunicación política. Es decir, el presidente expresa el tema del testamento político después de una pequeña ola de especulaciones que se dio el viernes en torno a su salud, un poquito antes de que la Secretaría de Gobernación emitiera el comunicado, y a pesar de que el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, ya había emitido un mensaje muy escueto, pues evidentemente estaba en un proceso de cateterismo, es decir, estaba en revisión. Él es y eso no lo ha negado nunca, él es una persona vulnerable de la salud por el tema cardíaco. Entonces, en primer lugar, pues es un tema de comunicación política para dar certidumbre, para dar certeza, para evitar cualquier posibilidad de especulación dentro o fuera del gobierno. Lo que no es, y yo creo que eso está claro desde mi punto de vista, es un acto que vaya por encima de la Constitución. El artículo 84 constitucional establece claramente qué es lo que puede suceder en caso de una ausencia temporal o definitiva del presidente de la República. El artículo 84 dispone que en caso de la falta absoluta dentro de los 4 últimos años de su mandato, el Congreso designará a un presidente sustituto. En tanto el Congreso realiza la designación de quien ocupa la Secretaría de Gobernación, asumiría provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. Eso no está a discusión y creo que el día de hoy todavía fue mucho más claro el presidente de la República de que se trata no de un acto ni de sucesión adelantada ni de nada, es un acto de dejar claras las directrices, pues porque él está encabezando el Poder Ejecutivo Federal, pero además es líder político, líder de un movimiento que lo llevó a la presidencia de la República y evidentemente pues es un dirigente con una alta aceptación social en estos momentos y también con un sector opositor en donde pues no ha habido todavía el entrelazamiento, ¿no? Ese es mi punto de vista. Fernando Velasco, ¿cuál es el tuyo? Bueno, primero me da gusto que el presidente esté bien, que ya esté trabajando, que haya salido bien de este cateterismo. La salud del mandatario es un asunto de interés público y debiéramos conocer todos los informes médicos y tener más certeza sobre esto porque efectivamente la ausencia del presidente pues, generaría ciertas consecuencias que es mejor atajar y tener claridad desde antes. Dicho lo anterior, diría que el testamento político, en los términos que él lo plantea, es la confesión de parte de que hemos regresado al presidencialismo autoritario. Volvimos al país de un solo hombre y el presidente ve la necesidad de seguir mandando incluso después de muerto. Entendemos que hay una lógica práctica en el sentido de que la coalición gobernante se hizo en torno a su figura, no hay propiamente un modelo de país, algo por el estilo, están alrededor de la figura y el carisma del caudillo, del líder fuerte, del hombre poderoso, ¿no? Pero me parece que hay algo atrás, porque hay una política de Estado muy clara en el país, que es el culto a la personalidad del mandatario. Prácticamente, aunque el artículo 134 prohíbe la propaganda personalizada, realmente la propaganda de este gobierno gira en torno a él. Hay como esta lógica de que la continuidad del movimiento depende de fortalecer ese personaje, de fortalecer ese liderazgo. No es al primero al que se le ocurre, pero en todas las ocasiones eso no ha favorecido la democracia. Se crean una especie de iglesias laicas que cuidan la pureza, es decir, así como existe un peronismo, un chavismo, un franquismo, parece que están pensando en un obradorismo, ¿no? En donde los adeptos ahí tendrán que hacer prueba de lealtad, de pureza, buscar a los detractores, etcétera, como ha sucedido, insisto, con otras experiencias similares, cuando todo el proyecto
todo descansa más bien en la figura de una sola persona. Y eso me parece de alguna manera preocupante porque, no, insisto, no ayuda eso a la democracia. Evidentemente la Constitución dice qué es lo que tiene que suceder en caso de falta definitiva del Ejecutivo y eso se tendrá que aplicar, pero cuesta trabajo ver que sea tan dependiente de una persona y se acepte que la viabilidad de ese proyecto dependa de una sola persona. Y bueno, el culto a la personalidad, insisto, no es una práctica propiamente democrática que ayude a consolidar a estas, ¿no? A la democracia. Entonces, lo veo así con esta preocupación. Pero saben que estamos hablando de la manera de entender o interpretar el momento político y social que se vive en México a partir de este dicho del presidente mexicano de que ha dejado ya un testamento político por escrito y bueno, lo que se está interpretando y discutiendo al respecto. Genaro, bueno, escuchamos la voz crítica de Belauzarán que habla de mandar después de muerto, de que se regresa a un autoritarismo, de que puede evocar esto a caudillismos como el chavismo o incluso mencionó franquismo para hablar del reforzamiento de una sola imagen en torno a un proyecto político. ¿Qué dices tú, Genaro? ¿Estamos frente a qué? Insisto, es un acto de comunicación política, es un acto de certeza para quienes están pendientes de la vida del mandatario, de la salud del mandatario, de la realidad política del país. El hecho de dejar un testamento político, pues evidentemente va a tener influencia en quienes se sientan o nos sintamos que él es el que encabeza un movimiento de transformación en el país. Evidentemente, no le va a gustar a Fernando Belauzarán. Fernando Belauzarán y todos los que escriben en contra del testamento político, pues son opositores. Y está muy bien que sean opositores. El tema es que están haciendo una inferencia. No conocen el texto, no saben de qué está hablando. Están haciendo las inferencias a partir de sus propios fantasmas. Está muy bien. Entonces, pues sí, a lo mejor les molesta que haya culto a la personalidad, pero tampoco que haya culto al victimismo, como en el caso de los partidos opositores. Yo creo que sería bueno, pues que elijan a una personalidad que encabece la oposición, pero no le veo en ningún sentido una alteración ni a la Constitución, ni al espíritu republicano, ni al espíritu federalista de la Constitución mexicana, y menos al espíritu democrático. Él es el presidente de la República. Este es un sistema que depende mucho del presidencialismo y de la presidencia de la República. Entonces, no le veo mayor complicación. Al contrario, creo que el hecho de que él esté planteando que puede haber una situación inesperada de su ausencia física, pues ojalá y lo hubieran planteado todos los presidentes. No creo que eso sea culto a la personalidad. Yo creo que es culto a la responsabilidad. Fernando Belauzarán, ¿qué dices? Tenemos un país en donde el poder legislativo no le mueve ni una coma ni al presupuesto, ¿no? Que es su responsabilidad constitucional aprobar y revisar el presupuesto. Ni siquiera eso. Simplemente se agacharon ante el Poder Ejecutivo. Esa es la realidad que tenemos. ¿Cuántos diputados federales tiene el PRD, Fernando? Mira, pero esa no es la discusión, Genaro, ¿no? Perdón, la discusión es una correlación de fuerzas. Déjame y te pongo en un antecedente. La oposición tuvo 2 millones más de votos que el bloque oficialista. Sin embargo, hay más diputados del bloque oficialista por la sobrerepresentación. Es una sobrerepresentación que está en la Constitución, pero negarle la posibilidad al Poder Legislativo de poder decidir sobre el presupuesto simplemente por abyección. Claro, tú me podrás decir que formalmente deciden, sí, como ocurría en el viejo régimen, en donde tampoco le movían una coma a lo que mandaba el presidente. Regresamos al presidencialismo autoritario, y un presidencialismo autoritario que incluso arremete contra los contrapesos, contra los órganos autónomos, contra cualquier elemento que vaya en contra de su voluntad. Y en un testamento es un asunto de voluntad y quiere que su voluntad se cumpla después de muerto incluso. Ese es el tema. ¿Cuándo salimos, querido Fernando, cuándo salimos del presidencialismo autoritario en México? ¿Me podrías informar?
Bueno, sí hubo avances y hubo momentos en donde había gobierno compartido y logramos avances con órganos autónomos, también poniéndole límites al poder presidencial. Esos límites al poder presidencial que se consiguieron en lo que se llama el régimen de la transición, esos están en riesgo hoy. Ha habido retrocesos graves, me parece que la arremetida contra el INE es muy preocupante y podemos ver en otros puntos cómo han ido colonizando los espacios. Fernando, por razones de tiempo, Genaro Villamil. Bueno, el Pacto por México que firmó tu partido fue un acto presidencialista, Fernando. La declaratoria de guerra contra el crimen organizado de Felipe Calderón fue un acto presidencialista. Entonces, a ver, tampoco nos creamos una fantasía. Es decir, el presidencialismo autoritario en México nos llevó a esta situación, al derrumbe de un sistema. Y el tema es regenerar el sistema político. Ahorita lo que tienes es un presidente fuerte por su liderazgo fuerte. ¿No? Y un presidente que está pasando sobre la institucionalidad democrática que le ayudó a llegar a la presidencia. Una vez que llegó al techo, avienta la escalera para que nadie más pueda volver a subir, ¿no? Y no le quites el mérito a las conquistas democráticas, que es producto de la lucha de generaciones de mexicanos que lograron ponerle límites al poder presidencial y que ahora están pasando sobre ellas, ¿no? Y, por supuesto, el régimen de la transición no es perfecto, tenía muchos errores, muchas fallas, pero están tirando al niño con el agua sucia. Y ahora antes de irnos a la pausa, presidencialismo exacenciado, quizás mayor que el que vivimos con Salinas incluso, ¿no? Me parece que eso es preocupante. Y el hecho de querer convertir esto en una especie de iglesia laica alrededor de un gran personaje, perdón, eso no es democrático y lo podemos ver en experiencias similares en otros países del mundo. Eso no ayuda a consolidar un régimen democrático.